Pues muy buenas noches de parte del Consejo Directivo de aquí del Colegio de Profesionales en Sexología, Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología AC. Agradecemos su participación, su asistencia a este evento, a esta conversación del día de hoy, que va a estar nos la va a compartir, nos la va a impartir, pues alguien que la conoce popularmente todo el mundo como Nancy Caracoles, sexóloga educadora Nancy Caracoles. Sin embargo, su nombre es Nancy Herrera García. Ella es licenciada en psicología por la FES Zaragoza de la UNAM. Es sexóloga egresada del Instituto Mexicano de Sexología, IMESEX. Tiene un diploma superior en educación sexual integral, modalidad distancia, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Argentina. Esto fue en el 2021. Socia fundadora de esta red de sexólogas, sexólogos, sexólogues, y además es embajadora por parte de México del 20º Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual, el CLASES 2021. Y también de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología, FLASES. Es vocera del 13º Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología, organizado por la FEMES, próximo a realizarse en octubre en Mérida, Yucatán. Ha participado obviamente como experta en diferentes programas de televisión y radio. Fue conductora de la serie de radio Caracoles, dedicada a desmitificar la sexualidad humana en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Ciudad de México, en los años 15 al 17. Dice que es investigadora por el placer del saber y orgullosamente maestra de media superior, en confinamiento por la pandemia, apasionada, creativa, con buen sentido del humor, conferencista, tallerista, amante de las flores, cazadora de instantes que perduran y está convencida de que la educación sexual integral puede llevarnos a una vida responsable, placentera y feliz. Nancy, mil gracias por haber aceptado participar aquí con la gente que está en el colegio y algunas otras personas más que podrán integrarse. Y entonces, ahora sí, dejo de hablar y te cedo la batuta para que tú nos digas qué es lo que vamos a hacer. Mil gracias y estamos expectantes. Pues muchas gracias, muy buenas noches o muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas madrugadas por aquello de que se va a grabar. Como ya lo mencionó Francisco Delfín, soy sexóloga educadora y en los altos y bajos mundos de la sexología soy más conocida como Nancy Caracoles. Y pues les cuento que tengo 48 años de edad, pero ya más de 20 años trabajando en la docencia con adolescentes, pero tiene poquito que empecé que planteé un programa, así, ahí humildemente, muy humildemente, sobre educación sexual integral, junto con las habilidades socioemocionales del programa de Construyete. Entonces, eso es lo que les vengo a platicar, lo que se me ha ocurrido, lo que hemos medido y muchísimas cosas más. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla. Ahí está, ahí la ven perfecto, ¿verdad? Okay. Sí. Bueno, pues vamos para allá. Cabe mencionar que este trabajo no habría sido posible si no es por el apoyo de mi compañera de la preparatoria, la orientadora Nayeli Martínez Navarro, y por supuesto por mi maestra Paulina Millán Álvarez. Ambas me apoyaron en diferentes formas, además de mi preparatoria, para hacer he hecho investigación, he hecho un montón de cosas en la prepa y ahorita les voy a compartir un poco, ¿no? Entonces es la experiencia de la implementación de la ESI
y las habilidades socioemocionales en la Escuela Preparatoria Oficial Estado de México, próceres de la educación. Y pues bueno, como contexto, voy a tener dedicarle un espacio amplio al contexto. Evidentemente, pues es la preparatoria Próceres de la Educación, se encuentra en el municipio de Chicoloapan, Estado de México, y por supuesto aquí en México. Y pues bueno, según lo que nos dice la OCDE, es que México ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes, y que además hay una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de 15 a 19 años de edad, y asimismo en México el 23% de las y los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y 19 años. Aquí cabe mencionar que este rango de edades de 12 a 19 años me parece demasiado amplio, pero bueno, ahí estaremos hablando de estudiantes de secundaria y estudiantes de preparatoria, los que están estudiando, por supuesto. Y a raíz de algunos diagnósticos que he realizado a diferentes generaciones en mi preparatoria, porque en esta preparatoria tengo 8 años trabajando, y es ahí en donde empecé a aplicarles yo misma un diagnóstico, etcétera, que ahorita les voy a compartir. Entonces, desde estos años han resaltado algunas estadísticas que les voy a compartir muchísimo más adelante. Pero también me parece muy necesario señalar seguramente las personas que están aquí acompañándome en directo, y tal vez las personas que nos vean de manera diferida o asincrónica, pues sabrán de estos temas de la adolescencia. Pero también hay algo muy importante: cuando un adolescente se embaraza, muchas veces las lleva a desertar. Desertar, y las lleva a, ¿qué más? A enfrentarse a situaciones de pobreza, porque tienen menos, entre comillas, menos aptitudes y oportunidades para encontrar un trabajo. Eso es muy, muy, muy importante. Por eso apoyo las becas que se les dan a las adolescentes que son mamás. Me parece que es muy importante recibir este tipo de apoyo, ¿ok? Y pues bueno, esto es como un poco de contexto. Vamos a ver qué es lo que dice CONAPO. Según los datos del Consejo Nacional de Población, dice que la mitad de las mujeres del Estado de México, estoy hablando de Estado de México, tuvo su primera relación sexual en la adolescencia. Pero si estamos hablando de 17 a 19 años, es un rango muy, muy amplio. También dice que los anticonceptivos, el uso del primer método anticonceptivo es hasta casi 4 años después, ¿ok? De su primera relación sexual. Y después, hablando del condón, dice que es el método más empleado por las mujeres en edad fértil. Y también aquí entra otro tema en cuanto a las creencias, es que el 17.5% de las mujeres no usaron métodos anticonceptivos porque no creyeron que podían quedar embarazadas. Y este es un dato bien, bien importante, porque cuando yo hablo en mis clases de la preparatoria con mis grupos de que hay que prevenir, de que hay que usar el condón, que uno de los mayores mitos que hay es que en el primer encuentro coital o sexual no hay embarazo, yo se los remarco, pero no falta la compañera que tal vez tuvo no sé, la suerte, el tino, o faltó el tino del compañero que no se embarazó en esa primera relación sexual, el que no fue protegida, y lo comparte con las demás, así tipo, es que Nancy dice que mis estudiantes me pueden tutear, por supuesto. Dices que Nancy dice esto, pero yo sí tuve mi primer encuentro sexual y no pasó nada. Entonces, eso también se les queda muy presente a las chicas, a las chavas de estas edades. Y pues bueno, para acabar este otro dato, dice que la participación masculina en la prevalencia anticonceptiva de mujeres en edad fértil, sexualmente activas, es del 21.3%, y este es un dato de 2014. Y pues bueno, aquí viene otro, a ver, ahí está. Aquí vienen algunas de las 3 razones que expresan para no usar algún método anticonceptivo, antifecundativo en la primera relación. Y en este caso, pues mencionan que querían embarazarse, el 28
porque, ojo, sí hay adolescentes que se quieren embarazar y digo yo, pues cómo no se van a querer embarazar si justamente en la cultura en la que vivimos nos dicen que que las mujeres nos realizamos a través de la maternidad. Entonces, algunas alumnas, algunas adolescentes, por supuesto que se quieren embarazar. En otro caso, aquí menciona que el 24.2% no conocía de los métodos anticonceptivos y yo agregaría que a veces no tienen, todavía no les queda claro cómo funcionan y las diferencias. Yo he llegado a diferentes espacios saliéndome ya de esto de la prepa, cuando me han invitado a dar conferencias o talleres de manera privada a otras escuelas o por otras organizaciones que me contratan. Cuando les pregunto, ¿conoces los métodos anticonceptivos? Y me dicen, sí, o a ver, dime. Y lo que empiezan a decirme son nombres de diferentes marcas de condones, más no me mencionan los métodos anticonceptivos. Aquí este dato que les doy no solo sucede en mi escuela preparatoria, sino en los diferentes espacios en los que me han invitado a trabajar, ¿no? Y este otro dato que es muy, que siempre destaco, dice, el 26.5% no planeaba tener relaciones sexuales. Yo siempre lo pongo en duda, tengo una dinámica, una técnica que he trabajado en diferentes espacios con las y los adolescentes, en donde ellos y ellas llegan a reconocer que sí hubo una planeación, de que sí hay como la esperanza de que a lo mejor hoy sucede. En esa cita yo les digo, bueno, te invitan a ver Netflix y pues, ¿qué termina sucediendo, no? Termina sucediendo que hacen el delicioso. También es importante que cuando se trabajan con adolescentes, pues hay que apropiarnos de sus modos, de sus formas de compartir, de hablar, y entre ellas pues está el delicioso, etcétera. Entonces, ahí tengo una técnica y ahí les demuestro a ellas y ellas que sí se llega a tener una planeación. Pero también yo les he hablado que planearlo también está lindo, está chido. ¿Por qué lo decimos? Digo, porque te la puedes pasar mejor. O sea, vas a tener tu encuentro sexual y no vas a estar con la angustia de, ¿y si no me baja? O no le baja a la compañera, ¿y qué va a decir? Digo, todos estos, digo, se superan, se puede tener en menor medida en la medida que, en cuanto te estés protegiendo. Y pues hay que planearlo. Y ese es uno de mis temas que más abordo durante mi trabajo con las y los adolescentes. Pero también es necesario para hablar de esto, además de las estadísticas que muchas y muchos conocemos sobre el embarazo adolescente. Ok. Sobre el embarazo adolescente, sí. También es importante hablar del espacio en donde yo trabajo. Entonces, vamos a ir allá. A ver, avanzamos. Ya avanza. Ok. Yo trabajo en la Escuela Preparatoria Próceres de la Educación, como ya lo había mencionado, ahí en el municipio de Chicoloapan, muy cerca de la Universidad de Chapingo. Esta escuela es una escuela joven, está cumpliendo va a cumplir 11 años de su fundación. 11 años, es una escuela joven, y cuando hablo de una escuela joven, me estoy refiriendo no solamente a los pocos años que tiene de fundada, sino también a los perfiles de las y los docentes que integran la plantilla, como también quienes dirigen la escuela. Quienes dirigen la escuela son personas que todavía no superan los 50 años de edad, y tenemos maestros y maestras de 30 y tantos, apenas algunos todavía en 20 y tantos que ya están cercanos a los 30, y creo que eso es algo muy, muy importante que tenemos que tener presente, porque yo he trabajado en diferentes espacios, ahorita les voy a compartir uno, en donde he visitado muchas escuelas secundarias cuando trabajé para el programa Abriendo Escuelas para la Equidad, que era de la Organización de los Estados Iberoamericanos, y la SEP. Eso fue en 2011, 2012, estuve trabajando para ellos y visitaba secundarias, y justo lo que veía es que era un plantel docente de mucha mayor edad, ¿no? Y eso también es importante. Y les decía, en este caso, en esta preparatoria es una escuela joven, está cumpliendo 11, va a cumplir 11 años de su fundación, la planta docente es joven, y otro dato que me parece muy, muy, muy importante, es una escuela pequeña.
Cuando hablamos de que es una escuela pequeña, eso nos permite estar muy al pendiente de las y los adolescentes. Aún así no se crean, no digan, ay, seguro en la prepa de Nancy no hay embarazo adolescentes. Por supuesto que lo hay, por supuesto que lo hay, y es hasta luego como que me miran y me dicen, ¿qué onda? Aquí tenemos a la sexóloga y sigue habiendo embarazos. Dije, pues porque obviamente el embarazo adolescente es un tema multifactorial que rebasa también a la escuela. Sin embargo, pues ahorita les voy a platicar qué es lo que he estado haciendo. Ahora, otro tema también que es importante de abordar, actualmente ya hay esfuerzos para incluir la educación sexual integral en las escuelas. Recientemente otra amiga mía, que ella es directora de otros subsistemas, para quienes no conozcan, el bachillerato en México, la media superior, está conformado por muchísimos subsistemas y muchísimos programas y planes de estudio. Somos muy diferentes, y es diferente, además, ya ni decir en zonas rurales y urbanas, o sea, es muy diferente en muchos sentidos, pero he notado esfuerzos. Yo me enfoco en la CEPOEM, pues porque es en la que he trabajado durante muchos años, estamos hablando de 15 años, 16, 17 años, he estado trabajando en escuelas preparatorias del Estado de México, y me ha tocado ir revisando los planes y programas de estudio. Y, por ejemplo, actualmente hay intentos para implementar esto, y les mencionaba a mi amiga que trabaja en otro subsistema, que es CITEM, en donde ella me compartía que se estaban realizando foros sobre la implementación. No sé si la implementación sea correcta, pero hablaban sobre educación sexual y género, y estaban participando directivas y directivos. Entonces, hay muchísimos esfuerzos, y eso a mí me alegra mucho. Sé que es un camino largo, y aún así hay muchas deudas para implementar la educación sexual en nuestro país. Pero también aquí hay otro tema. Hay algunos contenidos que se están planteando en los programas en el Estado de México, y a quienes ponen al frente de esos contenidos es por afinidad en la profesión, no porque sea la persona especializada. Entonces ahí es en donde podemos hay esfuerzos muy loables de maestras y maestros que se comprometen y les estudian, pero también hay otras personas que pues, también les cuesta hablar de estos temas, y es entendible, porque finalmente de la sexualidad o de sexo no se habla. Y ahora plántate ante un grupo de adolescentes que están ávidos y ávidas de conocer el tema, entonces les cuesta mucho, mucho, mucho trabajo. Pero bueno, digo, hay avances. Yo una vez platicando con Rosy Acuña, que en paz descanse, yo le decía, es que necesitamos una sexóloga o sexólogo por plantel. Además de todos mis otros sueños que quisiera yo de una escuela ideal. Le decía yo eso, y ella me comentaba, dice, no, en realidad necesitamos un sexólogo o sexóloga que se encuentre en la supervisión escolar. Ok, bueno, entonces es importante hablar de eso, y también es importante hablar que la escuela, que la escuela preparatoria oficial es la que finalmente me da esta carta abierta en la medida de lo posible para abordar estos temas. Y insisto, es como son todas estas características de la institución. Entonces, vamos a avanzar. Ahora, les quiero compartir que también, para lo que estoy planteando el día de hoy, estuve trabajando en el 2016 en el programa Constrúyete. No sé si de aquí lo conozcan, no sé si de aquí haya personas que conozcan el programa Constrúyete. El programa Constrúyete es el que me pasé, me adelanté, pero déjenme regreso, le piqué mal. El programa Constrúyete es un programa del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Yo estuve colaborando con una organización civil, GESIP, para la implementación. A mí me tocó la zona oriente del Estado de México, porque trabajamos en todo el Estado de México, y éramos un grupo amplio de psicólogas. Los perfiles éramos psicólogas. Y en este programa, que ha ido evolucionando afortunadamente, porque además estoy hablando de 2016, y es un programa transeccional
estuvo con Felipe Calderón, también estuvo con Peña Nieto y actualmente pervive con Andrés Manuel López Obrador. Y es un programa que también puede ser muy económico en el sentido de trabajar en las escuelas. Pero les platico del programa en 2016, que es cuando yo estuve colaborando. Era un programa que se implementaba en las escuelas secundarias, el momento Constrúyete, y se les pedía que fueran 20 minutos de la clase de física, 20 minutos de la clase de historia, en donde el maestro o la maestra, el docente frente a grupo, es el que implementaba las fichas del programa Constrúyete, pero era un programa opcional, era un programa en donde el maestro decidía si lo aplicaba o no. Sin embargo, está muy lindo el programa porque además permitía a los maestros y maestras hacer cosas diferentes. Y además también trabajaban con temas que tienen que ver con la identidad en el entorno, con la identidad de la escuela, etcétera. Pero les voy a ir mostrando para que vean de qué estoy hablando. Pero bueno, para poder avanzar hay que decir que la definición de habilidades socioemocionales para el programa Construyete en 2016 es la capacidad para identificar y manejar nuestras emociones, sentir y mostrar empatía por las y los demás, establecer relaciones positivas y definir y alcanzar metas. Son herramientas para la vida que nos permiten regularnos mejor, llevarnos mejor con los y las demás y tomar decisiones responsables. Y digo yo, no es eso lo que quisiéramos para justamente para nuestros adolescentes y los temas de educación sexual. Les va. Además, les traje aquí, porque la misma justificación que tienen ellos y ellas de por qué son importantes las habilidades, y es porque son 7 puntos importantes. Yo solo destaco estos 3, que es el número 1, toman decisiones más responsables. El número 2, exhiben menos conductas de riesgo como es violencia, embarazo temprano y adicciones. Ahí está la sexualidad. Y el punto 6, se relaciona mejor con otras personas. Y digo, ¿de qué se trata el noviazgo? ¿De qué se trata la pareja? ¿De qué se trata todo eso? Digo, pues es ahí donde las habilidades socioemocionales macha muy bien, bueno, así lo considero yo, con con la educación sexual integral. Y ahí está. Ahora, justo en este 2016, esta era nuestra tabla de las habilidades socioemocionales. Esta ha cambiado. El ciclo escolar pasado siguen siendo esas 3 dimensiones, pero ya no son todas esas habilidades generales que son, como pueden ver ahí, y esas 18 habilidades específicas. Estas han cambiado y además el programa hasta el ciclo escolar pasado, ahorita no lo he revisado en el 2022, ya habían incluido, por ejemplo, la educación sexual, ya estaba incluida. Pero bueno, en este programa, las habilidades socioemocionales, la dimensión Conócete tiene 3 habilidades generales, que es autoconciencia, autorregulación, determinación, y tiene estas 9 habilidades específicas que pueden ver en la tabla. Luego viene la segunda dimensión, que es el relaciónate, por eso es Constrúyete. El relacionate es conciencia social y relación con las y los demás, y ahí está la empatía, escucha activa, toma de perspectiva, asertividad, manejo de conflictos, comportamiento prosocial. Ese de comportamiento prosocial era muy padre porque el objetivo tenía que ver con que la escuela y las y los adolescentes se vincularan con sus comunidades aledañas, con sus comunidades. Y era bonito porque desde si un maestro de biología quería plantear un tema de medioambiental o ecológico, se me está ocurriendo, tomaba esa habilidad específica y decía, bueno, vamos a sembrar arbolitos, vamos a barrer, etcétera. Me parece que ese modelo estaba bien bonito. Ya lo redujeron. Aún así sigue siendo un buen programa, yo lo sigo defendiendo. También está la tercera dimensión, que es el IGT, es la toma responsable de decisiones. Y justamente ahí habla de generaciones de opciones, pensamiento crítico y análisis de consecuencias. Digo, bueno, ¿qué más necesitamos para justamente para para la educación sexual integral? Y pues bueno, yo amo mucho este programa y me gustaba mucho esta tabla y todo lo que ahí nos estaban planteando. Y pues bueno, después de esto, pues ya saben, las orientaciones técnicas internacionales sobre la educación
en sexualidad de la UNESCO, pues ahí es en donde tomo algunos de los contenidos un poco para hacer el cruce con las habilidades socioemocionales. Y esta es mi humilde propuesta. Solo tomo algunas habilidades específicas, tomo las 3 dimensiones, tomo todas las habilidades generales y solo tomo algunas habilidades específicas y las vinculo con estos contenidos. Y, por ejemplo, autoconciencia, autopercepción, identidades, conceptos básicos, administración. También les he hablado del conocimiento de su cuerpo o de su cuerpo, según sea el caso. El reconocimiento de emociones y qué más no, y pues qué necesitamos hacer en esto, en el enamoramiento y relaciones de noviazgo. Postergación de la gratificación, que es de la dimensión conócete, la habilidad general de autorregulación y es una habilidad específica, postergación de la gratificación, y aquí entra la planeación del primer encuentro sexual. A las y los chavos les digo, se vale, se puede planear el primer encuentro sexual o los subsecuentes por aquello de que ya hayan iniciado su vida erótica. Digo, sí se puede y además la vas a pasar bien rico. ¿Por qué la vas a pasar bien rico? Porque la vas a planear, la puedes planear con tu pareja, lo puedes hablar y decirle, ¿qué onda? ¿Quieres? ¿Quieres que hagamos el delicioso? Le digo, y te arriesgas a que te digan que no, pero también te arriesgas a que digan Simón, porque así me contesta una vez una de mis chicas, Simón, digo, exacto, es eso. Y si sí quieren las dos partes, ahí estamos hablando del consenso, entonces vamos a planearlo. ¿En dónde se va a hacer? ¿Sale? ¿En dónde se va a hacer que sea un lugar seguro para ambos, para las personas involucradas, que no sean las calles porque se están arriesgando a un tipo de extorsión policíaca? Lamentablemente ha sucedido ahí en mi municipio y a mis en este caso ya son ex alumnos, alumnas, ha sucedido. Entonces, todo esto, pero además les digo, ¿y quién va a llevar los condones? Y te vas a llevar tus condones regulares, de sabor, fosforescentes, con textura. O sea, puedes empezar a planear y se vale. Y también les digo, también se vale que si tú quieres iniciar o hacer tu debut sexual hasta que te hayas casado, también se vale. Y también se habla. O sea, finalmente aquí estamos hablando de comunicación. Entonces, esta tabla más o menos es de algunos de los temas que voy abordando en mi programa. Por supuesto, se les habla de la cartilla de los derechos sexuales de México, en México, se les habla de la desigualdad de género. Yo les planteo hasta su plan de vida reproductiva. Creo que es importante empezar a hablar de eso. ¿Tienes ganas de reproducirte? ¿Sí o no? Si me dices que sí, muy bien, ¿como para cuándo? Si me dices que no, ¿cómo le vas a hacer para que no te reproduzcas? Entonces ahí viene toda la reflexión con los grupos de, sí, pues entonces me protejo, no me protejo. Yo siempre les hablo, pues ya lo que pasa después es otra cosa. Digo, pues bueno, si quieres ser papá o mamá, pues planéalo al menos con un año de anticipación, etcétera. También se les habla un tanto de la cultura, se les habla un poquito más de la cuestión de las violencias, también les hablo de pornografía, les explico, y esta es una de mis clases favoritas, pues el funcionamiento de los órganos sexuales pélvicos internos y externos, esto como antecedente para entender la metodología antifecundativa, ¿no? Y además también la respuesta sexual humana. Así a muchos chavos se les quitan las telarañas, los miedos que tienen, por ejemplo, hacia la vasectomía. Cuando yo pregunto por la vasectomía, me dicen, es que nos van a quitar los esos, ya se imaginarán lo que dicen, y ya les explico, no, porque mira, tu respuesta es esta y mira, y entonces bajas también ahí la ansiedad. También se habla de la negociación de la protección y el cuidado de su salud en general y además de su salud sexual por medio de los servicios amigables. Recientemente, y además el servicio médico privado. Recientemente, el semestre pasado, por ahí de noviembre, los servicios amigables del municipio fueron a mi preparatoria y los hice así que fueran salón por salón, que se presentaran para que los conocieran y ellos y ellas se sentían como más en confianza de, voy a llegar, ya lo vi, ¿no? Ya vi al enfermero tal, la enfermera tal, ellos mismos me reportaban. Después fue la campaña de vacunación a mis adolescentes y me decían, sí vimos al enfermero tal que vino aquí a la preparatoria, porque organizamos una feria de salud. Y por supuesto también se les habla de diversidad sexual. Pero bueno, todo esto que planteo,
yo lo vengo haciendo como en diferentes tiempos. Sin embargo, dije, bueno, pues lo quiero medir, quiero demostrar qué onda, si esta intersección es trascendental o no, o sea, como decir, a ver, ¿qué está pasando? Y entonces ahí es en donde acudí con mi maestra, que es Paulina Millán, y me proporcionó dos instrumentos, que es el ASPA, actitudes ante la sexualidad, y también el que es el COSPA, el conocimientos sobre sexualidad. Ambos están validados para población adolescente en México. Ella los validó ya 10 años, en el 2012. Entonces, estos son los instrumentos que utilicé para este pedacito de trabajo que les voy a presentar, porque es como de mucho más tiempo. Les presento aquí mi bonita línea del tiempo, que es en agosto de 2018. Yo les apliqué la preprueba, que es justamente estos dos instrumentos que les acabo de presentar. Luego tuve 13 sesiones de 100 minutos para trabajar esos temas que les mostré. Participaron 35 estudiantes y la media de edad es de 15.57, la mínima 14 y máxima de 18, y la postprueba fue en enero de 2019. Las escuelas, para quienes trabajan en escuelas, saben muy bien que los tiempos de las escuelas son muy variados y pues son variados y muchas cosas suceden. Pero ahí estuve trabajando en el semestre NOR con un grupo de primer ingreso, de primer ingreso. Pero también no solo le apliqué esos instrumentos, sino que también apliqué este diagnóstico socioeconómico, sobre socioeconómico, comunicación familiar, sexualidad, comunicación en pareja, entre otros temas, porque pues finalmente es una escuela preparatoria y se aprovechaba para preguntar el uso de drogas, por ejemplo, ¿no? Entonces, les hice este diagnóstico que, por cierto, en el Congreso de Monterrey, fue la primera vez que lo apliqué a mi población de la prepa y lo llevé en el Congreso FEMES de Monterrey. Entonces, la intención de aplicar esta encuesta, pues, es para conocer más los datos de mis estudiados, mis estudiantes, sus datos estadísticos específicos, y también en cuanto a su actividad sexual, y por supuesto saber de temas de comunicación familiar y pues bueno, sacar varias gráficas, y les voy a compartir solo les voy a compartir algunas. Y pues bueno, en estos datos de la encuesta sociodemográfica que les quiero compartir, pues bueno, como ya les había dicho, es en el municipio de Chicoloapan, ahí está en el mapa, es un municipio pequeño del Estado de México. Dice, participaron un total de 35 estudiantes, 29 viven en el municipio de Chicoloapan, Estado de México, ninguno reconoció ser parte de una etnia indígena, y 2 reportaron tener una discapacidad visual. Uno de ellos, un ojito, pues no lo tiene, pero el otro sí. Y juega muy bien básquetbol, por cierto. Y además 18 contaban con seguro popular. Es importante, es 2018, antes de que llegara, que tomara posesión de todo Andrés Manuel, y ahí seguía existiendo el seguro popular. ¿Ok? Ahora, también de estos 35 estudiantes, 22 viven con su familia y 14 cuentan con una habitación propia. Eso también nos sirve para saber qué tanto hay de la privacidad y también de la posibilidad de estudiar, pero sobre todo de la privacidad para conocer su cuerpo, para explorarse, etcétera. Y pues bueno, el 34.3% de madres y el 37.1% de los padres tienen la secundaria completa. Sí hay tutores y tutoras que son, o mamás y papás que son analfabetas. Eso también es importante mencionarlo. Y en otras generaciones, no en esta que estoy presentándoles el dato, sí es solo una ocasión se reconoció como de alguna etnia indígena, pero los papás y mamás sí se reconocen. Y es bueno, pero ese es como otro tema, ¿no? Las y los tutores laboran como obreros en la construcción o en el comercio informal. Ahora, ¿qué más? Este es un dato que me parece importante de destacar. Les pregunté, ¿has tenido relaciones sexuales? Aquí estoy hablando de adolescentes de primer ingreso, de primer semestre de preparatoria. Y como pueden ver, el 65% me dijo que no. Y el 32% me dijo que sí.
y 3% no me respondió. Este es un dato que destaco porque, como les digo, este diagnóstico lo vengo haciendo desde hace algunos años y me acuerdo que cuando llevé estos datos, que fueron más datos, al Congreso de FEMES en Monterrey, a esa generación cuando egresa, yo les hago les vuelvo a aplicar ese diagnóstico o ese cuestionario, se los vuelvo a aplicar y ya vemos que ya se incrementa el porcentaje de las personas que iniciaron su actividad sexual. Por eso es que planteo que en lo que se termina de implementar la educación sexual integral en todas las escuelas, al menos con un programa como el que yo estoy planteando en primer ingreso, es en donde debemos o deberíamos de actuar. Y pues bueno, y de las 11 personas que tuvieron relaciones, 9 sí consideraron que se podían embarazar al tener su relación sexual. Pero sigamos con este. Ok. También me respondieron que 10 han usado condón en sus relaciones sexuales y 7 adolescentes los compraron y 1 lo consiguió en el centro de salud y a 2 con familiares se los proporcionaron. Ahí es importante saber en dónde es que consiguen los métodos anticonceptivos. Por ejemplo, mi maestra Paulina Millán también fue a hacer una investigación, ya llevó unos cuestionarios para mis estudiantes, me pidió que se llevaran y uno de los datos que destacaba en mi preparador es que pues en la escuela nos dan los condones, ¿no? Y que pues claro, porque se les llevan. Ahorita estamos un poco desmovilizados todavía, pero antes de la pandemia se procuraba tener condones a disposición de las y los adolescentes. Y por ejemplo, al menos en ese grupo, un joven de 15 años reportó que tuvo un embarazo y que lo interrumpió. También en el que les mencionaba hace un ratito que planteé, cuando hice en primer ingreso el diagnóstico y luego se los volví a aplicar a la salida, ya habían como 3 abortos al menos ahí reconocidos. Este dato siempre me gusta comentarlo, la comunicación familiar. La pregunta es, ¿platicas? Son 2 preguntas diferentes. ¿Platicas con tu madre sobre los siguientes temas? ¿Platicas con tu padre sobre los siguientes temas? Y les pongo aquí solamente el porcentaje de que sí. Y como pueden ver aquí, a ver, con las mamás es en azul, el padre es como en rosita. Sobre sexo se habla ¿con quién? Con la mamá. Y el 57% lo habla con la mamá. El 34% lo habla con el papá. Tener o no relaciones sexuales antes de casarse, ahí ya va bajando. Porque y pues vemos, pero aún así es con la mamá con la que más se habla. Número de hijos e hijas que quisieras tener, se dispara con la mamá, se va más para abajo con el papá, con el padre. En usar anticonceptivos se dispara con mamá y más o menos con 37% de sí con el padre. Pero además aquí de usar anticonceptivos, ahí no fue tan específica mi pregunta, pero yo lo que imagino es de como que usa condón. Ha de haber sido esa la frase. O la de protégete, ¿no? Me imagino. Me falta como, no es fácil de repente entrarle tan duro. Este dato me llama muchísimo la atención, el punto 5, sobre la menstruación. Vean, se habla más con la mamá que con el papá, pero todavía hay alumnas que destacan que no les hablaron de la menstruación y cuando les llega su menstruación, fue un momento, para ese momento ellas no sabían. Eso es de destacarse, o sea, tengo 48 años, a mí me habló mi hermana, pero sé que hay mujeres de mi edad que no les habló nadie más. Y estas adolescentes en 2018 me estaban reportando que tampoco les habían hablado. Entonces, ahí tenemos que todavía mucho que estar comentando sobre tenemos que estar comentando y destacando sobre la menstruación, porque a veces me dicen, ¿cómo en un programa de educación sexual de prepa hablar de menstruación? Digo, pues porque en la primaria se los debieron de haber dado, o en la secundaria. Digo, sí, pero algunos maestras se los saltan y es a veces sí, te va a llegar tu menstruación y ya, y no hay una explicación de ella. Yo sí se las explico, hasta llegó con un calendario, digo, mira, hacías tu registro, sharalalala, ¿no? Entonces, se los voy compartiendo. Ahora, vamos a ver.
Mi objetivo de estudio fue comparar mediante 2 instrumentos diseñados y validados para población adolescente los puntajes obtenidos por estudiantes de preparatoria Estado de México al iniciar y concluir un programa de ACE y habilidades socioemocionales. Cabe mencionar que cuando yo empecé esta evaluación, porque tengo otras, esta evaluación fue con miras al Congreso el Congreso UAS que se realizó en 2019 en México. O sea, por ahí iba por esa fue mi intención. Y pues bueno, ahí van los bonitos resultados. Ahí fue fue mi primer contacto con mis estudiantes. Ahí todos hermosos y hermosas. Todavía no habían hermosas en 2018, pero ahí están mis hermosas y hermosos contestando. ¿Cuáles fueron los resultados? Justamente en estos instrumentos que fueron diseñados socialmente para medir conocimientos y otros de actitudes ante la sexualidad, ¿cuáles fueron los temas que se abordan en estos instrumentos? Es adolescencia, pubertad, género, conceptos básicos de sexualidad, noviazgo y pareja, violencia, anticoncepción, infecciones de transmisión sexual y sobre el uso del condón. Esos son los temas que se abordan en los 2 instrumentos que les mostré hace un momento. Por ejemplo, en el COSPA, los 2 instrumentos son autoaplicables y en el caso de COSPA, el conocimiento sobre sexualidad y las afirmaciones podían ser contestadas con un sí, no o no sé. Y en el ASPA, que es el que mide actitudes, las respuestas se ubicaban en una escala del 1 al 6, desde totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. ¿Vale? El estudio fue descriptivo con una prueba TD Student para grupos apareados relacionados con los datos nominales e intervalares. Y pues, ¿qué fue lo que nos resultó? Pues nos resultó lo siguiente. Muestran un cambio significativo en las actitudes ante la sexualidad de la muestra total de sujetos al iniciar el programa, les decía yo, en agosto de 2018 a enero de 2019. Y pues bueno, también hay que decir que de acuerdo a los parámetros establecidos por la prueba deriva en actitudes más positivas ante la sexualidad. Pero bueno, ya me voy a ir apurando porque veo que me estoy rebasando del tiempo, disculpen, hasta ahorita me fijé en la hora. Y pues bueno, aquí hay que anotar algo bien interesante. Dice, en el COSPA, en cuanto a conocimientos, lo que se destacó fue que solo presentan diferencias significativas en el caso de las mujeres, no en los hombres. ¿Por qué sucede Después me puse a observar con más atención. Los hombres hablan demasiado cuando yo estoy platicando, yo estoy dando la clase y están así, se están cuchicheando. Entonces, yo cuando llego a los grupos les digo, dame chance, escúchame por favor. ¿Para qué? Pues para que justo, digo, te quedes con mi información y no con los que tus amigos y amigas. Pero bueno, vamos con las cuitas. Dice, ¿y todo para qué? Pues miren, hay que hablar mi intención era que a esa generación, porque aquí hay otro dato importante, solo se lo apliqué a un grupo. En el primer semestre, en el segundo semestre se lo apliqué a otro grupo. Este programa, se lo apliqué y se hicieron las mediciones. Apliqué los cuestionarios, pero ya no se corrió el SPSS con ellos. Y después viene otro tema que es bien importante y que a todos nos afectó. Y como dice por aquí, la docente propone, mi intención era, a este grupo voy a hacerle el seguimiento. Les tengo que hacer el seguimiento para ver qué es lo que sucede y ¡zas! La docente propone y ¿qué creen? Pues llega el COVID y todo lo descompone, ¿no? Porque pues nos manda a una situación en línea, nos manda a una situación en donde esa generación termina su preparatoria en línea, ya no pude así ir y decir, a ver, déjame, te vuelvo a aplicar estas preguntas del diagnóstico, déjame ver qué es lo que está sucediendo para decirles, vean, sucede esto o otro. Pero sí tuve no tuve los datos así tal cual, pero mi compañera, la maestra Nayeli, que es la orientadora, y como es una escuela pequeña, pues los conocemos, bueno, ella los conoce más que yo, y lo que hice fue preguntarle, oye, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa con este grupo? Y me dio estos datos, ¿no? De los 44 inscritos, pero de 35 que son los que completaron el curso y fueron evaluados, el 17 fueron bajas, 27 inscritos. De las bajas, o sea, de esos 17, 10 no tenemos ninguna información, 6 hombres, 4 mujeres, ahí se les perdió totalmente la pista.
de las y los inscritos ya habían 3 embarazadas, 3 embarazos en curso, se embarazaron durante la pandemia y 2 hombres próximos a ser padres y uno de ellos era de esa misma compañera embarazada. Es más, fueron novios toda la preparatoria. Ya 2 chavas eran mamás y tuvimos un estudiante transexual que a mí me dijo, y cosa que me enorgullece y me vuelve muy feliz, ahí se encontró justamente en mi trabajo con las y los adolescentes. Sin embargo, hay que decir que mi trabajo no se termina ahí, no se termina ahí, sino que continúa y continúa de la siguiente forma. Se los voy a compartir. Cuando empieza el ciclo escolar 2019-2020, ahora sí teníamos 4 grupos de primer ingreso, me asignan los 3. Dije, que a todo dar, porque para meter el programa, dije, no, ahora sí, de aquí soy, no, va a estar todo súper mega wow, súper mega bonito, y me voy con todo, ¿no? Así me voy con todo, ahí va su pretest, todo, y sácatelas, pues nos cae la pandemia. Y de nuevo, se me fue todo ahí, sin embargo, esos grupos ahorita los tengo en 6º semestre. Y sí se acuerdan, porque digo, a ver, ¿se acuerdan cuando yo les decía de tal cosa ahora en la materia de psicología? Sí, maestra, claro. Y sí, sí me acuerdo. Ah, sí dijo esto o dijo aquello, ¿no? O sea, digo, pues como que ahí vamos. Pero lo que les quiero compartir es que este ciclo escolar de 2019-2020 me asignan 3 de los 4 grupos de primer ingreso y hasta puse diagnóstico y se hizo el pretest a los 4 grupos, porque la intención era, dije, pues voy a comparar los resultados, ¿no? Debe de suceder algo, pero pues no se pudo, porque pues nos cayó la pandemia. Pero antes de que nos cayera la pandemia, cuando inicia el 2º semestre o el semestre par, yo dije, a ver, vamos a ver qué está sucediendo, porque me llama mucho la atención. Dije, bueno, ¿qué sucede en las familias? Le dije, a ver, chavas y chavos, contéstenme lo siguiente, así, de a papelito, ahorita lo van a ver. Les pregunté, una de las preguntas fue, ¿qué personas saben de las clases que te doy y están de acuerdo? Ahí están los datos. El 82% fueron las mamás, 53% los papás, hermanos y hermanas, 63%. Aquí no hay que dejar de lado a los hermanos y hermanas mayores. Están al pendiente. Son con los que se comunican. Hay abuelos y abuelas que estaban de acuerdo, el 20%. Otros familiares como la madrina, la cuñada, los tíos, porque les pedí que me anotaran quiénes eran, estaban de acuerdo. Y solo una persona reportó que su esposo se oponía a esas clases. Y este cuestionario se aplicó justo el 10 de febrero de 2020, que nos estaba indagando quiénes de la familia estaban de acuerdo y etcétera. Pero es 10 de febrero, o sea, creo que todavía ni siquiera se hablaba del primer caso COVID en nuestro país. Y yo les pregunté, ya voy a ir cerrando, se los prometo, y les pregunté, ¿qué es lo que más me ha gustado? ¿Qué es lo que más me ha gustado de la clase? Y estas son fotos de las cosas de lo que ellas y ellos me responden. Mi padre dice, lo que más me ha gustado de la clase es que me han enseñado cosas nuevas que no sabía de mi propio cuerpo y que son muy importantes saber. También les pongo si tienen alguna duda para aprovechar el momento. Lo que no me ha gustado, que los alumnos no pongan atención, déjenme pongo los anteojos, mejor. Me ha gustado que aprendo cosas nuevas y me puedo expresar libremente. Lo que no me ha gustado de la clase fue temas de mujer que me incomodaron. Es una alumna, o sea, también todavía existe la incomodidad a pesar de todo. Dice, las clases me ha gustado porque te expresas de una forma madura y divertida, la información incluso te da tips y te apoya con alguna duda que tengas, ¿no? Ay, esta lo puse porque es maravilloso y me llena mi corazoncito de amor, ¿no? Entonces, son varias las respuestas que tengo porque se lo apliqué a los 3 grupos. Aquí están otras más, que bueno. Mi novio también sabe y está de acuerdo, pues dice que así sabremos cómo cuidarnos para el momento indicado. Por ejemplo, lo que más me ha gustado, pues la verdad todo ha sido importante, al menos para mí, y quiero estudiar esa carrera. Ya, tenemos futuras, y esa era una muchacha, y que me enseñó cómo tener sexo seguro. Entonces,
La respuesta de las y los estudiantes pues es arrolladora, ¿no? Lo aman. Hay algunos, creo que no lo tengo aquí, hay algunos que mencionan los materiales didácticos y ahorita lo voy a abordar rapidísimamente. Conclusiones. En cuanto a las diferencias significativas de los puntajes de los conocimientos COSPA, puedo decir que las mujeres ponen más atención y hay que buscar estrategias. Eso ya lo había mencionado. Es necesario, mientras se implementa la ESI desde el preescolar, que al menos en el primer semestre del bachillerato, implementarse este programa para llegar a tiempo de que el inicio de su vida sexual sea de manera protegida. Yo les he dicho, porque hasta luego me dicen, uno de los mitos que hay alrededor de la educación sexual o en contra de la educación sexual es que los está incitando a iniciar su vida sexual, ¿no? Es como algo que he escuchado en diferentes espacios y en mi propia escuela un alumno me dijo, es que nos está, y yo les decía, no, yo no te estoy invitando, yo lo que te estoy dando de uno es las herramientas para que en el momento que tú lo decidas tengas los elementos para que sea de manera protegida. Y yo les digo, mis 3 objetivos máximos con ustedes son los siguientes. El primero, y el de así más largo plazo y ambicioso, después es la prevención del embarazo adolescente, pero pues está pues, difícil, ¿no? Ya sabemos. El segundo objetivo, le digo, es que llegues de manera protegida a tu primer encuentro sexual o los que siguen, que ya te estés protegiendo. Y mi tercer objetivo es que te la pases rico, que la pases bien, porque se les habla de cómo de colocación del condón con la boca, porque se les da, se les muestran los condones, los diferentes condones que hay, etcétera. Digo, se puede poner divertido, se puede poner bien. El alto porcentaje de aprobación a las clases de parte del estudiantado habla de que podemos llegar a las escuelas a abordar el tema con la entusiasma participación de ellas y ellos, y no hay que defraudarles. No hay que defraudarles y hay que entrarle durísimo. Para quienes trabajan con adolescentes, ellos y ellas aprecian que se les regalen condones y para ellos es importante vincularse con el centro de salud u organizaciones de salud, válgase, ONGs o de la sociedad civil para que les proporcionen los necesarios y hacer dinámicas para la entrega en la sesión. O sea, en mi sesión es de, ahí les va el tip, así. Muy bien. Ahí les va el tip, por ejemplo, negociación del condón. A ver, ahí te va una frase de presión para que no usemos condón. ¿Qué respondes? Entonces, quien respondía de una manera más acertada o con asertividad, ahí te va tu condón, ¿no? Te va tu condón. Y eran muy felices, ¿no? Con sus condones, y ya después, al terminar la sesión, a todos se les daba condón, pero pues se llevaban más condones. ¿Quiénes? Pues justamente los y las que tuvieron unas respuestas más asertivas, ¿sale? Y por supuesto, se recomienda tener a disposición condones para cuando lo soliciten, en este caso, en la orientación. También está, ay, perdón. ¿Se oye la música? ¿Sí se oye? Espérenme. Déjenle. Se oyó un poco, la music. nada más de inicio y dejó de escucharse. Excelente. Espérenme. Ahí está. Les decía yo, aprecian el uso de materiales didácticos profesionales, por eso les invito a invertir. Sé lo que cuestan, sé los casos de no contar con los recursos económicos, pues entonces echar mano a la creatividad e imaginación para hacerse de los materiales, para que se vean muy profesionales. O sea, sí, es necesario. Y hay que echarle también creatividad. Hay cosas que yo he hecho o que me han ayudado a hacerlas y hay otras que pues se han tenido que comprar, pero con eso lo vamos trabajando y las y los adolescentes de verdad lo agradecen, así como que, wow, ¿cómo? En esto que les decía yo justamente que les decía de vincularse, me vinculé con el centro de salud de la escuela, la que está muy cercano, y me hicieron el favor hasta de regalarme un implante. Y en la clase de métodos anticonceptivos, antifecundativos, se los muestro. Mira, esto es lo que te van a insertar. Entonces, eso sirve muchísimo también. Y pues bueno, además, mis deseos es que haya disposiciones de tipo salarial para que las y los docentes frente a grupo podamos hacer investigaciones longitudinales, entrevistas a profundidad o grupos focales para investigar las razones por las que algunas no se embarazan. Tenemos que empezar a investigar eso. Tengo estudiantes, porque me toca verlo, que los 2 años, 2 años y medio, 1 año de estudiar en la preparatoria fueron pareja y es notorio que han tenido relaciones sexuales y no se han embarazado.
Entonces, eso nos tenemos que enfocar también, hacer los grupos focales, hacer las entrevistas, pero híjole, sí necesitamos que sea un recurso que se dedique para eso, o ya poniéndome así más linda, o con mayor sueño guajiro, utópico, es hasta la plaza, ¿no? Porque yo hago esto mientras estoy dando clases, mientras tengo que mandar mi planeación, mientras tengo que acudir a mis juntas de capacitación, mis jornadas de acompañamiento, mientras atiendo otros temas que se tienen que atender en la preparatoria como docentes, ¿no? Entonces, yo agradezco mucho que finalmente, me falta aquí algo, finalmente la escuela me permite hacer cosas, pero pues también los tiempos a veces mandan otras. Por ejemplo, yo empecé este ciclo escolar en empezamos en la modalidad de espejo y había que estar repitiendo la información, entonces ahí vamos perdiendo como los temas, la continuidad, porque además cada mitad de grupo era diferente. Y además, ahorita les cuento que eso no lo incluí, también están pendientes el tema de comunicación familiar. Tenemos que acercarnos a las escuelas, a las mamás y papás, a las familias. Ya sé que es lo más difícil, pero hay que entrarle a la escuela, y también entre los pendientes está integrar la ACE en los programas de las escuelas normales del país, porque ahí se están formando las y los docentes de básica. Entonces se tiene que entrar, y además para quienes ya trabajamos, pues hay que dar capacitación a docentes, a autoridades educativas de zona, además de la SEP y todo eso, así como las grandototas, como también los de la zona escolar, porque es con quien nos movemos mucho las y los docentes, y pues otras que usted quiera agregar. Y, por ejemplo, ahorita comento, siempre vienen como cambios y tratamos de hacer innovaciones en la prepa, y nos pidieron que hiciéramos talleres, y yo planteé un taller de diversidad sexual, y lo estoy trabajando con los adolescentes. Y está bien interesante porque el grupo es heterogéneo, no solo son de la diversidad, sino que también, bueno, todos somos de la diversidad, pero hay trans, hay no binarias, hay lesbianas, hay bisexuales y hay heterosexuales entre mis adolescentes que están en ese taller y que eligieron de manera libre, y que ya cada vez me van cayendo como más estudiantes, ¿no? Maestra, ¿nos podemos meter a su clase? Sí, hijo, métese. Y estamos ahí trabajando. Entonces, y para cerrar, que ya vi que por ahí hay algunas preguntas, pues bueno, mi frase favorita es: hay quienes miran al mundo y dicen ¿por qué? Otras decimos ¿cómo de que no? Y pues aquí estoy, yo soy Nancy Caracoles. Ahí están mis datos para que me encuentren. Sí, ya soy bueno, ya lo dijeron, soy parte de la red de sexólogas y sexólogos MX, y además ya viene el Congreso de FEMES y también el de FLASES, pero ya, para eso me pueden luego escribir. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.